Muy buenas a todos los seguidores de Flatletismo. Tenemos la Shiro Mesa Trail en su segunda edición para analizar. Una zapatilla minimalista, y es que el minimalismo vuelve, pero vuelve con un poquito de cabeza, un poquito de progresividad y saber hacer, porque en 2009, cuando se creó esta marca, Steve Shachen, que es el CEO de Shiro, creó una marca denominada Invisible Shoes de sandalias con las que te podías hacer tú la propia sandalia, etcétera, etcétera, y alguien le dijo que muy invisibles no eran, así que pasó a denominar la marca Shiro y luego empezó a crear calzado minimalista. Toda aquella fiebre del minimalismo derivada del libro Born to Run, Nacidos para Correr, fue un poco una locura donde toda la gente se creía que esto era el santo grial. Los minimalistas más convencidos, que eran casi como una secta, lo recomendaban para todo el mundo y en algunas ocasiones hasta sin conocimiento. Y es que nosotros estábamos muy en contra de toda aquella fiebre tan volátil como luego resultó, pero no estamos en contra de los beneficios que trae el uso de este tipo de calzado. Pero hay que tener mucha cabeza a la hora de utilizar este calzado. No puedes pasar de unas Cayano y de 50 kilómetros a la semana de correr a unas minimalistas y seguir corriendo 25 o 30 kilómetros al día siguiente, porque al final vas a acabar con una lesión. Esto lleva un proceso. El primer día te las pones en casa, el segundo día vas a comprar, el tercer día andas 10 minutos y así hasta que en un año o en un año y medio puedas salir a hacer tiradas de senderismo largas, incluso correr, trotar, etcétera, etcétera. El minimalismo refuerza muchísimo el pie, eso reduce mucho las lesiones, todo eso es verdad, pero como digo, hay que usar la cabeza sobre todo a la hora de utilizar este tipo de calzados. Estas Mesa Trail es una zapatilla totalmente minimalista. Tenemos 12 milímetros de perfil, 0 milímetros de drop, lógicamente. Esos 12 milímetros de perfil nacen de un footbed de 3,5 milímetros, una plantilla de 3,5 milímetros y una suela de goma de 5 milímetros. Hay que decir que el mayor problema de estas zapatillas es, con diferencia, la plantilla que tenemos aquí, que no uso en absoluto. El primer día las quité porque están muy bien, muy ventiladas, muy perforadas, pero como veis en estas zonas esto empezó a arrugarse y la plantilla empezó a moverse hacia atrás, y eso el primer día que las usé andando, y he escuchado decenas de casos similares. Shiro sabe que es un problema. De momento no le ha dado solución, simplemente te dice pues pon otras o quítalas, y tampoco es que eso sea una solución. Personalmente lo he quitado porque se pueden utilizar sin plantillas perfectamente, es una cosa muy buena que tienen. Así que en realidad las estoy usando con 9,5 milímetros de perfil. Es una zapatilla sorprendentemente confortable, te la pones y es como una segunda piel. Es lo que más me ha gustado ya no de esta Mesa Trail, sino de la marca en general, porque a raíz de probarlas me he comprado otro par más de zapatillas para uso diario. Yo las utilizo para entrenamiento en gimnasio constantemente, senderismo no muy largo, caminar constantemente, y he comprado unas para vestir porque tienen muchísima gama. Y esta Mesa Trail hace honor a un recorrido que hay en Boulder, en Colorado, bastante bonito por cierto, y que digamos es una de las zapatillas de trail running que tiene Shiro Shoes. Si sois minimalistas podéis correr con zapatillas de este segmento. La zapatilla está bastante bien para ese tipo de usos. Es una zapatilla que si puedes correr por trail está muy bien porque está bastante protegida, pero sin ser voluminosa, sin molestar al pie. Como veis, es una zapatilla que se amolda a prácticamente todo lo que le pidáis. Y luego tiene una suela muy interesante. Esta suela, en teoría, entre comillas, está garantizada por 5.000 millas de uso, que son 8.000 kilómetros. Pero bueno, luego miras esa política y bueno, tiene muchos peros, pero la verdad es que es una suela que dura muchísimo. Más de 1.000 kilómetros le vais a sacar a este compuesto. No es el compuesto que tenga más adherencia del mercado, pero bueno, la verdad es que en cuanto a tracción, traccionan bastante bien. Tiene un patrón de uso no muy técnico, sobre todo caminos de tierra, caminos de hierba, un poquito de roca, piedra,
pero no caminos muy técnicos. No es una zapatilla con la que me iría a Picos de Europa, por ejemplo. En cuanto a la amplitud de base, 110 milímetros en la parte delantera, 77 en la parte trasera. Lógicamente, al ser un calzado minimalista, es estrecha y lo único que intenta hacer es replicar el pie. Pero es una zapatilla que tiene bastante espacio delantero. No vais a tener ningún problema, tengáis el pie que tengáis con una Shiro, porque la verdad es que el confort y la horma están en su punto, lo bordan y da gusto llevar una zapatilla como la Mesa Trail en el pie. En cuanto a durezas de suela, toda la zona gris que veis, 75 grados HA, la zona negra 68, bastante por encima de la media del mercado de zapatillas, digamos, amortiguadas o normales. Así que muchísima durabilidad, bastante tracción, la adherencia no es muy fuerte, tampoco es que haya tenido problemas en mojado, pero con este patrón en superficies lisas podríais tenerlo. Tacos de 3,5 milímetros, pero que agarran bastante bien. Te diría que como un taco normal de 4 milímetros, una zapatilla amortiguada sin ninguna duda. De la primera versión a esta versión se han retocado sobre todo cosas del upper y además para bien. En la primera versión teníamos todo en la protección delantera cosida, era otra pieza, y ahora es prácticamente una sola pieza, está termosellada y se integra mucho mejor con el upper de la zapatilla. También esta zona trasera se ha retocado, ahora pasa mucho más desapercibida, no es como un pegote que tenía la versión anterior. Y en general, como digo, la zapatilla muy bien en confort. La lengüeta fina, no va sujeta a los laterales, lógicamente en una zapatilla minimalista. Engineered mesh, bien ventilado, cordones tipo cordino. No son los mejores porque tienden a desatarse, pero bueno, si sabes atar los nudos correctamente, algo que por cierto poca gente sabe, tengo que hacer un vídeo explicando cómo se hace. Y luego tiene refuerzos laterales, tenemos este refuerzo de donde sale este tirador, refuerzo en esta zona de muchas roturas y luego refuerzo en la parte trasera para, digamos, ajustar un poquito el tobillo. Al no tener un contrafuerte, pues la zapatilla tiende a hacerse más redonda en esta zona, pero bueno, no he tenido ningún problema con ello, incluso sin plantilla, así que no creo que vaya a suponer eso un problema muy serio, pero bueno, es algo a tener en cuenta. Si, por ejemplo, si corréis con ellas, que se pierda un poquito el ajuste. Para eso tenéis el agujero extra. Y como digo, muy sorprendente, muy contento con la zapatilla. No es una zapatilla que se pueda usar según la compréis como otras zapatillas amortiguadas. Tenéis que usar mucho la cabeza con este tipo de calzado, pero si lo hacéis y si lo usáis constantemente en tareas cotidianas no muy exigentes, al final vais a tener un pie mucho más fuerte, vais a tener una mejor técnica, vais a tener menos lesiones y vais a estar, como dicen ellos, más conectado con la tierra, etcétera, etcétera. Cosas así, comentarios un poco de secta que personalmente no me gustan, pero como digo, la zapatilla me ha sorprendido muy gratamente y espero ver más cosas de Shiro porque me parece una empresa que está haciendo un calzado bastante interesante, además no es muy cara, se están esforzando mucho por promover correctamente todo el mundillo minimalista y os recomiendo, si sabéis un poco de inglés, os recomiendo ver cualquier vídeo de Steve Shasen, del CEO, porque es un personaje bastante curioso, inusual y gracioso. Tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.